Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 8 de septiembre y hoy toca ver, aquí la tenemos esta acción, que es Profit Hall. Vamos a ver también BATS y sus fundamentales muy por encima. Le haré un vídeo personalizado a un miembro del canal. Vamos a ver Vidrala, que hace mucho tiempo que no la traemos. Vamos a ver también Luckin Coffee. Vamos a ver Air France, IAG y Telefónica, porque me lo han pedido. Ahora lo vamos a leer en los comentarios. Fijaros, Alberto nos pide: hola Miguel, en primer lugar, te doy las gracias por tu gran trabajo. Quería consultarte si puedes hacer un pequeño análisis técnico y fundamental de Profit Hall. La tengo a 3,40 € de media y quiero saber si está infravalorada, como dicen en los foros, o es una ruina de empresa y cuándo la podría vender sin perder demasiado, o si es interesante promediar a estos precios. Ahora lo vamos a comentar. Yo prefiero hacerte el vídeo de los fundamentales personalizado junto a la de British Coffee, que nos la pide Cristóbal, hablar un poquito de los fundamentales. Así que mañana sábado, quizás el domingo, os suba el vídeo personalizado para los dos y comentamos los fundamentales de ambas empresas, porque British American Tobacco es muy interesante. Hay que analizar cuidadosamente sus fundamentales. También nos pide Sergio, nos está pidiendo Air France, así como Gregorio, que nos dice: yo tengo IAG y Air France. Bueno, hay que tener mucha paciencia con las dos, pues las vamos a comentar. My Spanish Teacher nos pide Vidrala. Isaac Nogués nos pide consultar el gap de IAG. Como no, lo vamos a hacer. Y tenemos a Zenitouros, que nos pide Looking Coffee. Las llevo desde 5,8 dólares. Despreocúpate totalmente. Con ese precio al precio actual, despreocúpate completamente. Y estoy planteándome salir en estos precios, aunque la dan objetivo en 40 y 1,382 de Fibonacci está en 42. ¿Qué opinas? Pues no, está un poquito más alto. Ahora lo vamos a ver. Pero además nos piden comentar. Dice: buenas tardes Miguel, no pasará de largo comentar Telefónica. Iba a traer hoy Telefónica, así que aprovechar el comentario. Luego tenemos a Joaquín, que nos pide CVS Hill, que ya no nos da tiempo a traerlo. Lo traemos para el lunes, Joaquín. Y vamos a comentarlo de Telefónica porque es una auténtica catástrofe. Ahora os voy a dar mi opinión. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, has descubierto el vídeo, te ha gustado lo que has visto, te ha llegado un enlace, un comentario o lo que sea, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, y si quieres agradecer el trabajo que hago en vosotros porque te ha gustado el vídeo, por supuesto, cómo no, agradecelo con un like. Si además alguno de vosotros, antiguos suscriptores, queréis ser ahora miembro del canal, ya sabéis dónde está el botoncito, debajo del vídeo, debajo del título, en la parte izquierda, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, hay un botoncito que pone unirme. Tenéis 3 modalidades. Si no lo veis, porque a veces no sale, bueno, pues en la descripción del vídeo, en el primer enlace. Vamos a empezar ya por Profit Hall. La verdad que me sorprende muchísimo la capacidad que tenéis de encontrar ciertas empresas, porque hay muchas empresas en España, sobre todo en el BME. Bueno, pues esta es una que está muy escondida, que le da muchísimo potencial, pero nunca deja de caer, y simplemente viendo las velas que está mostrando día a día, podemos decir que es una empresa que presenta un volumen de negociación tan pequeño, tan pequeño, que es muy difícil comprar a buen precio y vender a buen precio. ¿Por qué? Porque tú puedes querer comprar, imaginaos que estuviésemos en esta fase, ¿no? Que estaría rondando los 9 euros por acción. Si yo quisiese comprar a 9 euros, pero con este volumen, la mejor oferta, es decir, la persona que vende las acciones, las más baratas, está a 9,40 €, no me queda más remedio que comprar las acciones a 9,40, aunque el precio de cotización sean 9 euros. Inmediatamente después de comprar a 9,40 € me doy cuenta que seguimos cotizando a 9 euros y que seguramente si yo quiera vender las acciones las tendré que vender a lo mejor a 8,50 € porque es la persona que más caro las quiere comprar en ese mismo día, por ejemplo. Si la compro un día y me arrepiento y la quiero vender. Así que mucho cuidado con estas empresas donde tienen un espacio entre la mejor oferta y la mejor demanda tan grande que a veces puede llegar a 50, 60, incluso 1 €, 50 céntimos, incluso hasta 1 € de separación. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Hay mucha gente nueva en bolsa que no sabe que aunque una empresa cotiza 9 euros, no significa que tú puedas comprar 9 euros. A lo mejor tienes que comprar a 9,15, 9,10, a 9,40.
y luego si las quieres vender, aunque esté cotizando a 9, no las vas a poder vender a 9 porque no hay nadie que la quiera comprar a 9. La coges y la tienes que vender a 8,50, 8,70, 8,80. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es el precio de cotización y otro son el precio de las demandas y las ofertas. El precio de cotización es un valor medio entre la gente que quiere vender y la gente que quiere comprar según su precio y el cantidad de acciones. No tiene nada que ver la cotización con lo que realmente es el mejor precio de compra o venta de una acción. Eso es lo primero. Mucho cuidado con este tipo de empresas con bajo volumen. Lo segundo, es una empresa que no ha dejado de caer y por supuesto no ha cambiado nada su técnico últimamente, con lo cual ahora mismo es muy difícil por técnico saber qué es lo que está pasando. Sorprende muchísimo que se haya multiplicado por 100 o por 200 o por 500 el volumen diario en estos últimos 5 días. Algo está pasando. No la sigo por noticias, no tengo ni idea de lo que está pasando. Lo que sí puedo decir que esto es una anomalía muy grande y que algo se cuece. ¿Qué pasa con este tipo de empresas tan pequeñitas? Que tienen una cantidad de acciones que puede ser muy grande y tampoco asociadas a manos fuertes que son muy manipulables. Yo os he traído muchas en este canal y siempre os he dicho lo mismo. Os desaconsejo estar en este tipo de empresas porque son muy manipulables. Lo hemos visto muchas veces. ¿Qué pasa cuando decimos que un precio de una acción vale tanto, tiene precio objetivo tanto o puede llegar a tanto? Normalmente suele ser una invención. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. He traído incluso un vídeo explicativo de cómo manipulaban los propios periodistas el beneficio a futuro que luego no se cumplió, por ejemplo, en Jadanet, donde decían que iba a ganar 1 millón este año, que eso sí se cumplió, al año siguiente 2,8 si no recuerdo mal, luego 5,6 y luego a partir de ahí ya era, bueno, pues al final se quedó en 1 millón, luego en 0,8, luego en 0,6 y de lo dicho nada, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto creo yo que vale esta acción? Bueno, pues para eso hay que ver sus fundamentales. Mañana te haré el vídeo, intentaré subirlo mañana o si no más tarde el domingo y veremos lo que vale. Pero por técnico, ahora mismo es totalmente desaconsejable comprar esta acción. Tú la tienes a 3,40 €. Seguramente has comprado en esta gran caída viendo la separación de las medias y dijiste, aquí puede haber un rebote de gato muerto muy curioso que me lleve pues a duplicar incluso un 70, un 80% de beneficio en el peor de los casos. A veces eso no funciona, nos mantenemos en una zona muy estable con pequeñas caídas y ahora que se está multiplicando el volumen y desconozco, una vez más lo voy a decir, desconozco el motivo, esto es muy sospechoso. Esto se puede significar que puede haber una gran acumulación de acciones para un movimiento futuro en las próximas semanas o incluso meses, que es lo que suelen hacer con estas empresas. Acumulan muchísimas acciones a precios ridículos, después de una buena caída prolongada, desesperan a todo el mundo y de repente de un día para otro la suben un 300%, un 500%. Dicho está el caso de DIA, por ejemplo, que la manipulan como quieren, o Berkeley, la minera de Retortillo en Salamanca, que la manipulan como quieren, simplemente con noticias de, bueno, pues podría haber posibilidades de que gane el PP, pues ya, ahí te subo un 100%, vale. Perfecto, pues es lo que suele pasar con este tipo de acciones. Mañana te traigo los fundamentales y lo vemos, pero por ahora el técnico indica que no vale absolutamente nada esta acción. Quizás es posible que esté hasta cara. Veremos mañana lo que vemos. Otra de las acciones que nos pedían los fundamentales es BATS. Hoy voy a hacer un resumen. Hay mucha diferencia entre unas empresas y otras. ¿Cómo podemos saber qué diferencia hay? Pues una de las diferencias fundamentales es ¿cuánto dividendo paga? Bueno, pues BATS está pagando ahora mismo, este gráfico está en peniques, ¿vale? En peniques británicos. Tenemos 57 peniques cada 3 meses. Bueno, pues simplemente cogemos 57,72. Está en valor neto, ¿vale? Con descontado el 19%. Por 4, que son 231 peniques casi, y simplemente pues un precio objetivo que dije yo que 2.500 peniques. Está excelente esta compra. Bueno, pues lo dividimos entre 2.500 y nos saldría un porcentaje del 9,2% de dividendo. Mejor que Volkswagen, por ejemplo, que por cierto menudas caídas lleva ya, o que cualquiera como BMW o Mercedes-Benz. Supera con creces en dividendo anual a esta empresa. Y además históricamente lo ha pagado muy bien. Fijaros que no tengo reseteado el gráfico y no sale. Pero fijaros, es un dividendo muy estable que siempre paga cada 3 meses. Un precio que además cumple, 52, 53, va subiendo poquito a poco y ahora lo tenemos en 57. Otra forma de saber
Si es posible que mantengamos este ritmo, es simplemente viendo, bueno, pues aquí el beneficio. Todo esto que aparece aquí es el beneficio por acción, ¿vale? Si nosotros tenemos el dividendo por acción y el beneficio por acción, podemos comparar fácilmente. Yo en este caso tenemos, cuando llegó estos resultados trimestrales, ganaron 176, tenéis que buscar el estandarizado, 176 peniques en un trimestre. Pagaron 57 de dividendo. Totalmente solvente, no pasa absolutamente nada. Le sobra mucho dinero. Aquí ganaron 210 peniques y pagaron pues otro dividendo de 57. Estupendo. Si seguimos avanzando, vemos que en este trimestre fue malo y ganaron 81. Pagaron 57. O sea, siguen ganando dinero. Y aquí uno rojo, por ejemplo, que no significa que así haya sido malo, sino que han obtenido menos de lo esperado, fueron 154 peniques. Y así podríamos seguir hasta la eternidad. Podríamos seguir así hasta que se inauguró la empresa. Con lo cual, esta empresa, simplemente por ese hecho, tiene el dividendo, entre comillas, asegurado. Porque aquí no hay nada asegurado, esto son probabilidades. Lo tiene muy asegurado. Otro de los fundamentales que a mí me gusta mirar mucho, que es... Tengo que resetear el gráfico, si no, no va a salir. Ahí está. Bueno, pues otro de los fundamentales que me gusta ver mucho, por supuesto, son varios, ¿no? Uno es el PER, ¿vale? El ratio de precio por beneficio, que es 6,69. El capital flotante, que en este caso es muy elevado, eso a mí me hace dudar porque puede ser también muy manipulable. Y otro de los casos es la deuda. Ahora, fijaros bien, es lo mismo, es una empresa muy endeudada, por supuesto que sí, pero es lo mismo que la deuda, en este caso, va descendiendo poquito a poco. ¿Es lo mismo que en los últimos 5 años la deuda haya subido que haya bajado? No, no es lo mismo. Sí, está muy endeudada, pero la deuda está bajando. ¿Qué le pasa al free cash flow, al flujo de caja libre? Se mantiene constante. ¿Qué le pasa al beneficio? Más o menos se mantiene constante. En los últimos 5 años, fijaros que esto es desde 2018 hasta el 2022. El año que viene tendremos aquí el 2023. O sea, que la deuda baja y el free cash flow se mantiene y el beneficio se mantiene a pesar de ir incrementando poquito a poco el dividendo, que estamos ya por un 9%. Es una pasada, es un muy buen consejo. Mañana analizaremos en profundidad sus fundamentales y verás que es una empresa muy endeudada, pero con unos fundamentales muy buenos y muy estables. En cuanto al técnico, bueno, cualquier compra, ya lo he dicho el otro día, muy cercana a 2.500 euros, perdón, 2.500 peniques, es muy buen precio, muy buen precio, y es para mantener a muy largo plazo, ¿vale? Que nadie se le ocurra comprar mañana 20.000 euros aquí, porque sería un auténtico suicidio y una locura, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no hay figura de vuelta. Fijaros que estamos haciendo un fondo en torno a 2.500 peniques, que es muy interesante. Si nosotros quitamos el ajuste por dividendo, que por cierto ya lo había quitado yo para la explicación, quitamos el ajuste por dividendo y ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo un suelo en torno a 2.500 peniques muy interesante que nos lleva desde 2018-2019. 2018-2019. Un precio que no se había alcanzado desde el año 2011, que fue la gran subida que tuvo hasta unos precios descomunales. ¿Por qué? Porque es una empresa que anunciaba unos dividendos estables a lo largo del tiempo. Fijaros, estamos hablando de una empresa que empezó a dar unos dividendos muy estables a lo largo del tiempo y cada vez que tenía ingresos extraordinarios, pues te pagaba un dividendo que además era el doble. Es decir, te estaba pagando 40 peniques y de repente, bueno, pues hemos tenido ingresos extraordinarios, pues toma, 80 peniques. Bueno, pues eso hace que la gente se vuelva loca y suba el valor de la acción muchísimo. Mucho más del valor de la empresa. Y eso luego pues tiene caídas muy profundas. Yo no estoy hablando de comprar aquí, que por cierto tenía un hombro cabeza a hombro cuyas proyecciones se cumplieron perfectamente. Yo estoy hablando de comprar aquí, en 2.500 peniques. Es una jugada muy diferente de lo que os pueda aconsejar otros analistas, que por cierto hay mucha gente nueva en el canal. Yo ni soy analista profesional ni quiero serlo. Yo soy una persona que cuenta mi opinión sobre la bolsa y mi visión sobre la bolsa, de cómo nos engañan, cómo nos manipulan y lo que pueden hacer con nosotros. Mucha gente te aconsejará comprar aquí, yo te aconsejo comprar aquí. Ojo, poquito dinero, y cuando digo poquito dinero, cada uno sabe lo que tiene invertido en bolsa, es poquito dinero, muy poco, que no sobrepase el 5%, en la mayoría de los casos serán
2.000, 3.000 euros. Y cada vez que acerca a esa zona, pues amplía un poquito más. Pues toma otros 1.000 euros. Pues toma otro poquito. Y al fin y al cabo lo único que vas a conseguir es tener una media muy baja, en torno a 2.500 peniques, con un montón de acciones, llevándote un 10, un 9% anual en dividendo, y cuando pasen los años, bueno, pues a lo mejor tienes un capital aquí metido bastante importante. Porque por ahora la empresa no ha defraudado ni un solo trimestre. No es el mismo caso que otras empresas. No ha defraudado. Vidrala es otra de esas empresas que a mí me tienen fascinado. Lo está haciendo muy bien. Los incrementos en el capital, es decir, en las ventas es espectacular. El beneficio también, pero es que además el CEO se ha comportado de una forma, que yo lo he hecho varias veces, extraordinaria. Y fue avisar en el año 2022 lo mal que le podría ir a Vidrala. De ahí venían esas caídas, ¿verdad? Bueno, Vidrala hace un split de vez en cuando, 21-20 suele ser lo normal, pero bueno, con eso tampoco hay que asustarse demasiado. Estamos hablando de una ampliación del 5%, tampoco es ninguna locura. Lo único que tiene Vidrala ahora mismo es un retroceso de Fibonacci hasta el 61.8 que se ha perdido. Técnicamente se ha perdido este 61.8, con lo cual la probabilidad de visitar el siguiente Fibonacci, que es el 50%, es decir, 78 euros, 78 y medio aproximadamente en esta zona de aquí, 78 y medio, vamos a dejarlo, euros por acción, es bastante probable. Bastante. No quiere decir que sea del 100%. Es muy elevada, por encima del 95%. Pero Vidrala es de esas acciones que más loco me vuelven. Porque es donde más he fallado en el técnico. Mucho. Tenía proyecciones bajistas hasta 38, incluso un poquito por encima hasta 45. En ninguna de las dos ocasiones se consiguió. Y eso que teníamos las palabras del propio CEO diciendo que el precio de la energía, el precio del gas, el precio del petróleo, el precio del transporte se habían disparado y se iban a mermar los beneficios de la empresa. A pesar de todo eso, me fue engañando una y otra vez, tocando máximos una y otra vez, llegando a mínimos y demás. Opino lo mismo que la anterior. Cualquier compra en la zona, cada vez que descienda, es una compra fantástica y maravillosa para Vidrala. ¿Por qué? Porque sus fundamentales, tengo que resetear el gráfico una vez más, lógicamente me vais a llamar reseteos. Aquí lo tenemos. Bueno, a pesar de que tienen un PER 11, que ya sabéis que no es caro ni barato. Por cierto, ahora que me estoy acordando, Sito93 me pidió que dónde podíamos ver el PER de una acción. Y esto es muy interesante. No quiero que busquéis el PER de hace 20 años, porque una empresa de hace 20 años no tiene nada que ver con la de ahora. Con 5 años vista de PER, en los resultados anuales es más que suficiente para haceros una idea. Tenéis en la propia página de TradingView un resumen del PER anual de los últimos años. En la página principal, el Overview, bueno, pues tenéis aquí en esta línea naranja los ratios, ¿vale? Este de aquí es el PS, que es el precio por acción, ¿vale? Es el precio por acción individual. Y esto de aquí, el beneficio por acción, el precio por acción, es una tontería. El beneficio por acción. Y la naranja es el PER, ¿vale? Que es el ratio que nos estamos buscando. Este es el histórico. Como vemos en el 2018 estaba en 16, luego 17 y pico, 16, luego 17, luego 16. ¿Qué quiere decir esto? Que nos mantenemos constantes en la zona 16, 17, 18, 15. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos un PER 11. ¿Eso significa que está cara o barata? Eso significa que tiene una desviación bastante interesante con respecto a su PER anual de los últimos 5 años. Es muy, muy interesante. ¿Esto significa que está barata? Bueno, pues si este PER lo tuviera ArcelorMittal, que normalmente tiene 5, estaría carísima. Sin embargo, esta empresa, viendo el PER de los últimos 5 años, podemos asegurar que se está acercando a precios baratos. ¿Y por qué? Bueno, porque lo único que podemos ver aquí es, lo primero que nos llama la atención en la segunda página es que tenemos unos ingresos, que es la barra azul oscura o marina, que no dejan de crecer. Y luego tenemos unos márgenes, que son estas rayitas de aquí, porque aquí lo que tenemos es el EBITDA, el EBIT, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto. Bueno, pues todo esto de aquí tiene una relación calidad-precio bastante buena. ¿Qué significa eso? Que tiene unos márgenes bastante aceptables. No como pasaba por cierto, esto está, cuando veis el H, son semestrales, ¿vale? En el segundo semestre del 2021,
y el primer semestre del 2022 veis cómo bajó sus márgenes gracias a lo que nos decía el CEO, que es donde tocó los mínimos. Ahora vuelven a subir, con lo cual, chapó. Aquí tenéis los valores contables: 474, 500, 514, 530, 550, 650, 695, 795. Los ingresos no hacen más que subir. Beneficio, bueno, pues el beneficio es bastante aleatorio, va cambiando, ¿no? Tenemos aquí de 75 a 114, a 103, y luego estos 2 semestres bajan a 69, bajan a 70 y vuelven a subir, marcando un dato histórico muy bueno de 163 millones en el último semestre, con lo cual es una auténtica pasada. Es decir, en los 2 semestres, ese año malo que nos indicaba el CEO, jolines, se quedó en 70 millones el beneficio en cada semestre. Pues ya quisieran muchas empresas ganar esos 70 millones. Si aún encima me entregas un dividendo, pues no está mal. No está nada mal. Prácticamente casi €1 por acción en este año 2023. Pues más no se puede pedir. No se puede pedir en cuanto a los fundamentales de Vidrala. Eso sí, le faltaba ahí un poquito. Había calculado yo mal, se ha debido mover sin querer. Ahí está. Lo único malo, que bueno, pues que las medias se están estrechando junto con el precio, pero estamos por debajo del 61.8 de Fibonacci, durmiendo. Eso significa que la probabilidad de visitar este 79 euros, no eran 78,5 al mover el Fibonacci, sino 79 euros, es bastante probable, muy probable. Y además las medias se están estrechando tanto que la de 20 y la de 50 ya están a punto de estar por debajo de la media de 200 sesiones. Veremos en qué queda todo esto de aquí, a ver si no se forma un canal bajista, sino que hay un rebote en el 50% para volver a atacar máximos. Pero es que los fundamentales son muy, pero que muy buenos. Y PER, tanto histórico como el actual, está bastante aceptable. Vamos a esta empresa, el Luckin Tobacco. Bueno, pues es una empresa que tiene movimientos muy extraños, con unas caídas brutales, donde no ha presentado resultados trimestrales. Posiblemente esto se deba a ¿cómo se dice esto? Que no me va a salir la palabra. Deja de cotizar durante algunas semanas, meses por algún problema, luego abre a la baja con unos precios bajísimos. Pero bueno, por ahora tiene un comportamiento muy estable y al alza. Vemos como ya las medias tienen ese comportamiento de ir a buscar siempre la media de 200 sesiones, oscilación y otra vez para arriba, oscilación y otra vez para arriba. ¿Por qué el Fibonacci lo tomo en este sentido? Acordaros siempre, para los nuevos del canal, Fibonacci se toma de cuerpo a cuerpo de la vela, es como yo lo hago, es como más estadísticamente es como mejor se comporta la acción. Si tomásemos mechas y colas de las velas, pues habría muchísima más desviación estadística sobre estos márgenes. Aparte que las mechas y las colas son pasadas de frenada, bueno, pues esas cosas no hay que tenerlas en cuenta, simplemente el cuerpo de la vela. Y luego pues simplemente es buscar el mínimo estable, no un mínimo puntual debido, por ejemplo, a la pandemia, como es en este caso de aquí, sino mínimos estables, que sería este de aquí, el después de la pandemia, y a partir de ahí buscar aquel máximo donde después haya habido un retroceso como mínimo hasta el 61.8 de Fibonacci. Bueno, pues aquí tenemos este máximo, es el último que tiene un retroceso hasta el 61.8. Ahí trazamos el máximo de Fibonacci y a partir de aquí tenemos el 138.2, el 161.8 y el 200%. Perfecto. ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, pues tenemos una corrección por debajo del 61.8. A partir de este punto, como decíamos en Vidrala, perder el 61.8 a cierres y aperturas de mercado es mala señal que nos podría llevar al 50% con un 90 y muchos por ciento de probabilidad. Aquí nos ha cumplido. Por eso os digo que muchas veces, oye, son probabilidades, ¿vale? Hay que tener en cuenta que son probabilidades. Cuanto más probabilidades tengamos de un suceso, es más probable que acertemos. Pero eso no quiere decir que vayamos a acertar siempre. En este caso, bueno, pues se ha quedado por debajo del 61.8 y a partir de aquí, ¡pum!, ataque inmediatamente al 100%, falsa ruptura con un pullback, otro pullback, ataque y superado. Muy bien, perfecto. Pues una vez que has superado ese 100%, la probabilidad de ir a buscar el 138.2, que son $44 por acción, ojalá el dato, 44, no 42. Es bastante probable. Es muy alta la probabilidad de visitar ese número. Muy alta. No quiere decir que lo vaya a buscar seguro. Es muy alta. Además, fijaros, la vela ha tenido un rechazo a la bajada muy importante y el volumen de las últimas 3 velas, una vez superado ese máximo, ese 100%, es mucho más elevado
que el anterior. Esto me gusta mucho. En la bajada poco volumen, en la subida mucho volumen. Eso significa que hay interés y que la quieren subir hasta este punto de aquí. Hasta este punto de aquí. Si yo he comprado a 5,8 dólares, ¿es el momento de vender? Locura padre. No. No. Prácticamente estás multiplicando por 7, por 8 el valor de tu dinero. Aunque sea poco dinero. Da igual. Estás multiplicando por 7 por 8. Tienes muchísimo margen. Mucho margen para jugar con ella. Y es una empresa que, si nosotros nos fijamos, tengo que resetear, tiene ciertos problemillas, ¿vale? Y uno de ellos es que el free float, el capital libre, es del 99,99%. ¿Y eso qué significa? Primero, que pueden hacer con ella lo que quieran y quien quiera. Pueden hacer con ella lo que quiera. Segundo, tiene una capitalización de 10.000 millones de dólares y tiene un PER prácticamente de 36. Fijaros, en el 2021 tenía un PER 28, luego llegó a un PER 95 en el 2022 y ahora tiene un PER 36 por ahora. Hay que tener mucho cuidado con esta empresa. Simplemente por fundamentales, fijaros lo que le está pasando a la deuda. La deuda ha subido en el 2021, 2022 ha controlado muchísimo y bueno, simplemente toca esperar porque ahora tenemos una caja neta, caja o equivalente, superior a la deuda y un free cash flow, un flujo de caja libre, bueno, pues que se ha reducido bastante. Es decir, es una empresa que fluctúa muchísimo sus fundamentales. Pero a pesar de esto, a mí me desconcierta muchísimo este PER, esta capitalización por supuesto, y un 99% del free float. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora que están estos precios, si nosotros se nos ocurre comprar a 33 dólares por acción, pensando que nos va a llevar a 44, bueno, pues corre ese riesgo de que haya una caída bruta muy rápida, que es lo que suelen hacer esta gente, y luego ya a volver a empezar la jugarreta, ¿vale? Yo estaría muy tranquilo y además, si fuese tú, yo pondría, por ejemplo, un take profit donde elegiría, ¿qué hago? ¿Vendo suficientes acciones para llevarme todo el dinero invertido a 5,8 más, por ejemplo, un 200% de beneficio? Imagínate, tú has metido aquí 3.000 euros, ¿no? Pues aquí llevarás, yo qué sé, 3.000 por 8, 24.000 euros. Bueno, pues yo pongo un take profit de tal forma que me lleve 12.000 y el resto a ver qué es lo que pasa. Yo haría eso. Yo pondría un take profit y iría marcando las pautas. Luego aquí en este pues sacaría de lo que me quede el 50% si no me ha echado aquí y luego ya pues a ver a jugar. De todas formas, si ahora vendieses una pequeña parte de las acciones a este precio, que es ilógico vender ahora, pero si tú dices vender ahora, yo haría eso, me llevaría el 100% de lo invertido más 200% de beneficio ya para el bolsillo y el resto es dinero gratis que tienes aquí invertido, que no te cuesta absolutamente nada y que es a 100% de beneficio. Eso ya, cada uno tiene que elegir sus estrategias. A mí me parece que has hecho una inversión muy buena, espectacular, pero yo me esperaría a 44. Eso sí, una vez más, yo empezaría ya a coger beneficios, me aseguro mi dinerito que me ha costado ganármelo y luego ya Dios dirá. Vamos ahora con Air France, donde, bueno, pues es un gráfico, da igual que ponga el ajuste por dividendo o no, porque como no entrega dividendo, te da igual, lo voy a poner el ajuste, para que la próxima vez que habrá acciones, no solo esta, no me lo quite y luego me vuelva loco viendo el gráfico. Es un gráfico que es mejor verlo en semanal, porque merece la pena recordar un poquito la historia de cómo es este gráfico. Ahora mismo estamos en una zona de mínimos, no histórico, porque este fue aquí en verano del año anterior, pero bueno, muy bajo. Estamos hablando de 12 euros por acción. Una empresa que ha llegado a cotizar, fijaros, a 185 euros por acción. Luego dicen que si se puede manipular el mercado o no, o si pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pueden hacer con nosotros lo que quieran. ¿Os habéis pensado alguna vez qué pasaría con una persona que haya comprado a 170 euros por acción? Yo qué sé, 100 acciones, 17.000 euros. ¡Pum! Aquí, y a los pocos años encontrarte con que no valen ni 33 euros, es una auténtica locura, ¿verdad? Bueno, pues si te esperas, pues ahora te encontrarías con 12 euros por acción. Una auténtica locura. Es decir, desde este mínimo de aquí hasta este de aquí, la empresa vale ahora mismo, capitaliza 3 veces menos.
3 veces menos desde este mínimo hasta este mínimo. ¿Es una locura invertir en Airfryers? Bueno, es una locura invertir en cualquier acción que tenga este comportamiento tan errático. Eso sí es cierto. Lo que es muy interesante es el aumento de volumen de los últimos años. Gráfico en semanal, de los últimos años. Fijaros cómo va subiendo poquito a poco mientras la acción va bajando poquito a poco. Cuando dé unas señales clarísimas de compra, es el momento de arriesgarse con poco dinero. Con poco. No vaya a ser que os pase lo mismo que el señor ficticio que hemos propuesto en este punto de aquí. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Es una empresa que le va muy mal? Pues no es que le vaya muy mal. Sí lo ha pasado mal, como todas las aerolíneas, por supuesto. Sí tiene splits, una 10 en este caso, uno de 991 a 500. Bueno, pues como vemos, en los fundamentales ha ganado en el último trimestre 1,83 euros por acción. En el anterior perdió 1,33, en este ganó 1,9, en el anterior 1,8, 1,2, perdió 4, perdió 1, perdió 1,5, perdió 11, o sea, hubo años mucho peores y eso se ve perfectamente, bueno, pues en los financials, ¿verdad? Es una empresa que capitaliza ahora 3.400 millones con un precio, un PER, perdón, de 3,16. ¿Esto significa que está barato? Bueno, pues si nos vamos a este PER de aquí, donde, bueno, no podemos tener PER donde ha tenido pérdidas anuales, lógicamente, porque desvirtúa la gráfica, pero le hemos podido tener un PER 10, un PER 16, y en este de aquí no existen, porque lógicamente el PER es negativo, lo cual es imposible. Y aquí tenemos ahora un PER de 3,28. ¿Significa que está barata? Históricamente sí está barata. ¿Es suficiente solo con el PER en arriesgarnos a comprar una empresa? No. Es una locura guiarse solo por el PER, una auténtica locura. Fijaros lo que le está pasando. Tiene un incremento de la deuda, lógicamente, cuando el free cash flow fue negativo durante el año 2020 y 2021. Y ahora que volvemos a las andadas, también tenemos una reducción considerable de deuda. ¿Está endeudada? Sí, bastante. ¿Tiene dinero en caja? Pues casi, yo diría que 2,5 veces, un poquito más de deuda con respecto a la caja. Con lo cual, bueno, está bastante bien. Hay casos bastante peores. Y en cuanto a los márgenes, pues ya veis, es una empresa con unos márgenes muy pobres. Ha mejorado muchísimo con respecto a los últimos trimestres, pero sus márgenes son muy pobres. Fijaros cómo veíamos British Tobacco, que tampoco era espectacular, y estaban por aquí arriba. Aquí abajo, pues ya nos está indicando que tiene unos márgenes muy pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo poco que le aprieten las tuercas a esta empresa, enseguida va a entrar en pérdidas. Esto es lo que nos está indicando esta figura. Igual que la otra la tenía mucho más alto, significa que puede aguantar carros y carretas, como decimos aquí en España. En esta, no. En esta es, como me caiga un 10% los viajes en avión, o me suban un 10, un 15, un 20% el precio de la gasolina, o me suban un 10% el precio, yo que sé, me lo invento, de las tasas aeroportuarias, bueno, pues posiblemente entremos en pérdidas. Esto es lo que nos indica este gráfico. Y fijaros qué mal 2021 y 2022. 2022 ya empezaba un poquito a recuperar. 2022, el último 4 trimestres, empezábamos muy flojos. Y en el primer trimestre de 2023, igual que le pasó a IAG, ya lo teníamos otra vez negativo. Bueno, pues ahora es uno de los mejores en los últimos 8 cuatrimestres, con lo cual está bastante bien. Como veis, la facturación está subiendo. No está nada mal, ya estamos en valores bastante elevados, pero tampoco es ninguna maravilla. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Ahora, ¿estamos a precios baratos? Sí. ¿Significa que va a subir a partir de ahora? No lo significa eso. Y además, lo que estamos viendo aquí es una separación del precio. Lo tengo que poner en diario. Sí, lo tengo en diario. Vamos a hacer un zoom a la zona. Estamos viendo una separación de precios donde veíamos una oscilación. Esto es muy buena señal. Y sin embargo, esta oscilación, que nos indica que va a haber un movimiento repentino, pero no nos dice hacia dónde, bueno, pues estamos viendo ahora que el movimiento repentino es hacia abajo. Con lo cual quiere decir que es bastante posible que ataque la zona de los 12,18, 12,20, aproximadamente esta zona de aquí, e incluso en un ataque de pasada de frenada, podríamos ver incluso los mínimos históricos en torno a los 10 euros por acción. Lo único positivo que tiene esta acción es que si vemos el gráfico de esta forma, pues nos desvirtúa un poquito de lo que estamos hablando. Nos pasa lo mismo que con Tesla. Pero cualquiera que haya comprado en los mínimos,
ya no digo justo en el 10, sino en torno a los 12 euros, oye, con un buen rebotito de gato muerto, pues te vas a 16, que es un 33% de beneficio en pocas semanas. Y en algunos casos, si has tenido suerte, te vas a 18, que entonces estamos hablando de un 70% de beneficio. Y estamos hablando de esta cuña de aquí, que es muy pequeñita. Ya nos digo, bueno, pues rebotes más curiosos como hasta 29, desde la zona de los 14, donde prácticamente duplicas el valor de la acción. Bueno, pero simplemente hay que tener muchísimo cuidado. Ahora es bastante posible que volvamos a la normalidad. Simplemente le pasa lo mismo que IAG. Necesita que haya un movimiento tras otro de resultados trimestrales positivos, uno tras otro, se estabilice y a partir de ahí, bueno, pues estos precios será mejor ir abandonándolos para precios más estables, como es en torno a los 20 euros por acción, que es donde la acción más o menos volvería a valores anteriores a toda esta movida que hemos tenido con la pandemia. No quiere decir que tengamos que volver a esta zona aquí, que es ilógica, sino a esta zona aquí, que son precios más justos para esta empresa. Bueno, pues ahora tenemos IAG. ¿Qué le está pasando a IAG? Pues nada, que ha tenido un rechazo a la zona del 1,95 en varias ocasiones, gracias a los resultados que desde mi punto de vista son muy buenos. Ha tenido una parada en la zona de los 2 euros, un poquito más de los 2 euros, con un volumen muy aceptable, con lo cual quiere decir que es un rechazo serio. Y bueno, pues simplemente ha perdido todo lo que estaba diciendo aquí y ha ido a tapar los gap. ¿Por qué? Porque hay gente que me pregunta, bueno, comenta lo de los gap de IAG. Bueno, pues esto es muy sencillo. Yo soy de la teoría, cada uno puede ser de la religión que quiera, ¿vale? Yo soy de la religión de que todos los gaps se cierran, antes o después. Uno de los conceptos fundamentales que hacen que un gap se cierre antes o después, con mucha probabilidad o poca, es la cantidad de volumen que haya tenido ese día. Es decir, si ha dejado, como en este caso, un gap de escape alcista con mucho volumen con respecto a la media diaria, pues se tarda bastante en cerrar. En este caso, pues ha tardado un mes y medio. Otros, como el famoso gap de 1,15 € que estaba aquí abajo, se tardó casi 2 años y medio, que mira que di la turra con el puñetero gap. ¿Por qué? Bueno, pues es un gap que ha tenido bastante volumen, muy famoso, donde había mucha gente esperándola, pero no todo el mundo se lo creía. Tuvo una subida repentina del precio del valor por sobreventa brutal. Fijaros la de años que llevamos hablando de la dichosa empresa, ¿verdad? Bueno, pues tuvo una subida descomunal y eso hizo que poquito a poquito fuese a cerrar el dichoso gap que está aquí, que por cierto, esto de aquí está totalmente deformado, no es parte del gráfico. Con lo cual, este gap que estaba aquí en la zona de 1,15 €, pues tardó muchísimo tiempo en cerrarse. Mucho, pero al final se cerró. Y por el camino ha dejado otros. Bien, ¿por qué no se cierran? Porque todo depende del sentimiento del mercado. Si el mercado, como pasó aquí, tuvo, vamos a decirlo así, una falsa sensación de seguridad de que todo se había acabado en la pandemia y no habíamos terminado ni el año 2021, pues el mercado sube y le da igual los gap. El problema la realidad vino después, cuando ya demostraron que habían perdido 7.000 millones, luego al año siguiente, 2021, perdían 2.500 millones y luego durante el año 2022 pues iban perdiendo todavía más dinero. Pues eso es, al final te quita las ganas de comprar, te tienes que mantener dentro de la acción sí o sí, porque en algún momento tendrán que recuperar con el paso de los años, y al final lo que hace es que el precio baje y cierre el gap. A partir del cierre de ese gap, rebote alcista. ¿Por qué? Porque lo fundamental estaba cambiando. Estábamos viendo más viajes, más interés en viajar, ya prácticamente no se habla de la pandemia, ya no tenemos que usar mascarilla, ya todo se ha olvidado. Y vuelve otra vez el positivismo. Los gap que están por debajo ya no importa. Pero eso no significa que algún día no se cierren. Significa que esos gap dejan de importar, porque estamos en un mercado alcista. Si nos vamos al medio plazo, lo que estamos viendo son ondas de máximos crecientes y mínimos crecientes. Por ahora ninguna objeción. Lo que pasa es que los gap que tenemos más cerquita, pues oye, aprovechando las bajadas se van cerrando estupendamente. Por ejemplo, este gap que está aquí, que nunca hablo, que es el 1,57 aproximadamente, 1,56, 1,54, que está aquí abajo. Este gap que está aquí, ese gap, que son 2 consecutivos, ese gap no he hablado, pero porque estamos en las circunstancias donde los resultados han sido muy buenos
y donde las proyecciones son alcistas, pues ya sabéis, 2.16, 2.30. ¿No se han cumplido? Bueno, pues ahora toca relajar indicadores, coger fuerza y a volver a subir, posiblemente. ¿Ha cambiado algo el técnico en esta situación? No, simplemente vemos un impulso alcista, corrección con su canal bajista, resultados buenos, corrección con su canal bajista. ¿Y qué le ha pasado a las medias? Bueno, pues la media de 20 sesiones ha cortado la baja de 50 y ha recuperado. Ahora está cortando otra vez a la de 50 y está recuperando. ¿Hay una estrechez entre las medias? Sí. ¿Se está estrechando el precio? Sí. Ningún miedo, simplemente toca esperar. ¿Cabe la posibilidad de ir a cerrar este gap en la zona de 1,54€? Aproximadamente 1,53€ alto. Sí, cabe la posibilidad. Cabe mucho la posibilidad. ¿Es momento de vender ahora? Desde mi punto de vista, técnicamente, no. Aquí lo que está haciendo el mercado es esperar a ver los resultados del verano. Esperemos que sean buenos, porque yo no tengo ni idea de cómo van a ser. Todo indica que serán bastante aceptables y simplemente si los resultados son buenos, seguramente hablaremos de ir a atacar la zona de los 2,30€. Seguramente. Luego el mercado hará lo que quiera con la acción. Y a partir de ahí, pues bueno, poquito a poco iremos viendo cómo se comportan los fundamentales. A lo mejor el cuarto trimestre es bastante malo y cerramos el gap de 1,54, o luego se mantiene más o menos en la zona de 1,80€, 1,95€, quién sabe. Eso es hablar a futuro. Pero lo que yo soy de la religión que los gaps siempre se cierran, sí, se puede tardar 6 meses, un año. Incluso hay acciones que han tardado 50 años en cerrar ciertos gaps y lo han conseguido. 50 años, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, del famoso gap de Coca-Cola. Pero lo han conseguido y se cierran gaps. Y hay otras empresas que también tienen gaps a punta pala, sobre todo en el mercado americano. Todos los días se crean gaps por todos lados. Y se cerrarán, seguramente. Tardarán mucho, tardarán poco, pero seguramente todos se cerrarán. Bueno, y por último tenemos Telefónica. Algo que desde mi punto de vista técnico está haciendo siempre cosas bastante extrañas, ¿no? Y ahora ya empezamos a saber por qué es. Se compra un 9,9% del capital social de una empresa como Telefónica, que tiene un tamaño descomunal, y sin embargo la acción se mueve más bien poco. Para que luego digan que no se puede, digamos, controlar el precio. Se puede controlar y mucho. A mí me hace mucha gracia esa gente que dice, no, cuando los cortos cierren, el valor va a pegar una subida que vais a alucinar. No. En la inmensa mayoría de los casos, no. Los cortos van a ir cerrando poquito a poco, van acumulando acciones a un precio determinado donde el mercado ni se da cuenta. Seguramente lo tengan en otro tipo de derivados ya compradas las acciones y por lo tanto no tienen que comprar al mercado libre. Cosas extrañas de ese tipo, te cierran el corto, desaparecen y el precio se queda donde está. No hay ni subidas espectaculares ni nada parecido. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas, ¿vale? Y este es el caso práctico. Oye, que se ha movido el 9,9% del capital social de Telefónica. Y bueno, pues han tenido unos movimientos ahí que tampoco son espectaculares, ¿eh? Que estamos a 3,85 €. Tampoco es una cosa tan espectacular. Bien, después de todo este análisis con rayitas que llevamos en las últimas semanas, pierde totalmente su sentido viendo la jugarreta que llevan haciendo desde el año pasado. Es muy curioso. Me preguntaba que un miembro del canal que si iba a hacer algún comentario. Sí, voy a hacer un comentario. No me gusta ni un pelo. A mí que me venga una dictadura a comprar, yo qué sé, chocolatitospacotero.com, me da igual. Pero aquí estamos hablando de Telefónica. Tiene unas implicaciones tremendas. Acordaros que este país, que es una dictadura, os recuerdo una vez más que cogieron a un periodista y lo descuartizaron en una embajada y todo el mundo a callar. Se puso 2 gritos en el cielo y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Fijaros de lo que estamos hablando. Bueno, pues ahora esta dictadura va a controlar una empresa tan importante como Telefónica, donde va a tener los datos de millones de personas, donde va a haber, digamos, información sensible de millones de personas a su disposición, si ellos quieren, no tienen por qué pedir absolutamente nada, pero es que además en temas de defensa nacional, por ejemplo, es muy peligroso. De ahí la aprobación que tiene que dar el gobierno. Yo no sé si la aprobará o no, no lo sé,
pero que gustar no me gusta un pelo manejar con este tipo de países, ni un pelo. Igual que yo siempre desaconsejo invertir en empresas chinas por mucho que crezcan, porque sí te puedes llevar muchas alegrías, pero le pasa como a Alibaba. De repente ya se levantó China un día y dijo: Alibaba, me tienes que pagar 15.000 millones. De ahí esa tremenda caída que tuvo. Claro, es que estamos hablando con dictaduras y van a hacer lo que les da la gana. Y eso es un problema muy, muy grave de seguridad nacional. Y no me hace ninguna gracia que estén en un capital como Telefónica. A lo mejor le pasa un poquito como en él, que dijeron, como en él, perdón. Como otros grandes empresas mayores, de manos fuertes, por así decirlo, de principales inversores de empresas como Iberdrola, donde, bueno, pues estamos, de Endesa, perdón, donde estamos aquí, que lo que no nos preocupa es cobrar un buen dividendo, porque tenemos acciones compradas a precios de risa. Cobramos un dividendo, que cada año que cobro un dividendo cobro un 150% del capital que tengo invertido ahí, y a mí la deuda de la empresa me importa tres narices. Pues esto es lo que le puede pasar a Telefónica. Podemos ver un posicionamiento estratégico para, en caso de, por ejemplo, inteligencia, o podemos estar viendo un posicionamiento estratégico para, me lo invento, destrozar la empresa. Nos llevamos un buen capital en dividendo, reventamos la empresa a base de no pagar la deuda, y luego nos vamos y se acabó. Nos hemos llevado un importante dinero en dividendos en los últimos años y se acabó el tema. Lo que está claro que todo lo que habíamos propuesto en Telefónica con este comportamiento tan extraño no sirve para nada, y ya sabemos por qué. Ahora sí, estamos en disposición. Aquellos alumnos más aventajados del canal se estarán dando cuenta de lo que está pasando aquí. Es un poquito temprano para hacerlo, pero se está formando un diamante de toco y lomo, Fijaros, esto de aquí es un diamante que, vamos, cumple todas las perspectivas. Proyección alcista de aquí hasta aquí, es decir, si tuviese una ruptura por esta zona, en la parte superior llegaríamos a precio de 4,30 euros aproximadamente, que estaría muy cerquita de los 4,38, que es el 138% de Fibonacci. Se rompe hacia la zona de abajo, porque, por ejemplo, se puede dar el caso que el gobierno no apruebe esa venta del 9,9% del capital social, y por lo tanto pueden tomarse el mercado como una muy mala noticia. También tiene proyecciones de caída muy potente que les podría llevar por debajo de los 3,40 euros y volver a retomar este canal bajista en torno a los 3,35 euros, o incluso un poquito más abajo, quizás. Pero es que es demasiado pronto. Me parece que, si no he oído mal, mañana tomarán una decisión, así que hay que esperar. La semana que viene la traeré y volveremos a ver qué es lo que está pasando con Telefónica. De todas formas, ya tiene aprobado el dividendo, que lo entregará en diciembre de este año, confirmado, 0,122 euros por acción netos, que eso es lo que os lleváis. Entregan muy buen dividendo, pero pasa un poquito como Indra. Si os acordáis de los análisis de Indra, cuando el gobierno empezó a meter mano en la empresa en cuanto a la directiva y demás, ¿qué pasó? Bajó con fuerza, luego recuperó y prácticamente desde esos niveles duplicó con creces esa empresa. Bueno, pues aquí puede pasar algo parecido, pero es muy pronto todavía para saber qué es lo que estamos hablando, ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por cierto, lo voy a poner en abierto, ya que mañana tenemos vídeo de fundamentales, así que pasar un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao.